Bienvenidos y bienvenidas, soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para hablar sobre la coyuntura política de Ecuador, porque efectivamente la transición en el poder político parece que adquiere un matiz particular, cambiar un gobierno para seguir igual, al menos eso se percibe de lo que exhibe el mandatario entrante en sus discursos y en los ministros que ha puesto en las principales carteras de Estado. Hay algunas variantes, matices sí es importante mencionar. ¿Qué caracteriza entonces el momento político actual y a partir de hacia dónde se proyecta este país andino? Pues de esto queremos conversar con el académico y analista político Agustín Urbano de Lara. ¿Qué tal, Agustín? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo Orlando, estás? muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Enclave Política y de Telesur. ¿Cómo valora este momento político? ¿Qué caracterizaría? Porque no hay bronca social, no está la gente en las calles, a pesar de la difícil situación que vive el país, y al mismo tiempo, como las fuerzas políticas se expresan, parecería que se cuidan mucho. Sí, es importante cuando notas no hay bronca social. No hay bronca social porque la bronca social se tramitó institucionalmente en el juicio político. Producto del juicio político se da el decreto de muerte cruzada del presidente Lasso y una parte significativa, porque no se ha resuelto, pero una parte significativa de esta olla de presión que era el Ecuador se procesó institucionalmente. Algo que de alguna manera se viene pidiendo desde octubre del 2019. Hay una queja, hay un malestar en la sociedad, tenemos un sistema político donde los políticos priorizan los conflictos y sus intereses particulares que la representación de la ciudadanía. El juicio político hace un cambio, una dependencia de esa trayectoria. Entonces, eso es lo primero que te diría. Lo segundo, sobre cómo están actuando los partidos políticos, aquí también veo que podríamos estar en un posible cambio en la trayectoria en algunas carteras específicas del Estado. Si miramos con atención desde 2018, mediados del 2018, la policía ha estado gobernada específicamente por María Paula Romo. Y también por la Embajada de Estados Unidos, dicen algunos. Sí, también. Sí, ahí hay más vínculos comprobables de cercanías entre la Embajada de Estados Unidos y la Fiscalía, por ejemplo. Sí. Pero desde 2018, inclusive en el breve interregno de Alexandra Vela, que entró como viceministro Carrillo, la policía y las relaciones civiles policías han estado en manos de María Paula Romo. Y esa articulación ha sido justo una de las que más ha restringido nuestra participación democrática. Ya vimos los efectos de ese maridaje en octubre del 2019, vimos los efectos de ese maridaje en junio del 2022, lo vimos en cómo intervino la policía, la fiscalía, ese dispositivo en las elecciones del 2021, vimos cómo intervino en las elecciones de este año del 2023. Entonces, la primera noticia feliz es que la rectoría de la policía en este momento salga del ámbito de influencia de María Paula Romo. Esa es la principal noticia feliz, porque tampoco podemos decir, venimos ya 4 años con el discurso, 5 años de que la culpa de la inseguridad, del auge de la violencia es de Correa, pero cada año que se sigue repitiendo ese diagnóstico, sigue subiendo la tasa de homicidios, siguen subiendo los secuestros, las extorsiones y los bombazos. Es sano que empecemos a leer la realidad de otra manera y para eso hay que cambiar el sector político que está gobernando esa relación. Ahora, una cosa que es importante, Agustín, y en función de que el próximo domingo hay elecciones, por supuesto, en Argentina, y ahí la bronca, la brecha, como se la ha tratado, de alguna manera también ha sido objeto de análisis. ¿En el Ecuador crees que efectivamente esa polarización, como la llamamos acá, de correísmo, anticorreísmo o clivaje, como lo quieran llamar, crees que tocó techo o tocó fondo? ¿Hasta dónde esto se saturó y al saturarse políticamente, efectivamente ya busca otro tipo de expresiones? No, a ver, yo creo mucho en la comunicación política y creo mucho que la comunicación política sirve para influir en cómo hacemos sentido respecto de determinada organización política o determinado liderazgo político. Cuando mis amigos que hacen comunicación política hacen análisis estructural de la sociedad, apago la televisión. ¿Por qué? Y te digo por qué. Porque, a ver, es la emergencia de la revolución ciudadana la que te explica que haya un bloque de poder que se haya galvanizado de esta manera. Es decir, las disputas a las que estábamos acostumbrados en los 80s y en los 90s entre las distintas élites fueron las que abrieron en los intersticios por la cual
el movimiento indígena, hizo todo su repertorio de acción colectiva, ganó derechos, conquistó derechos, y fue también el intersticio por el cual un montón de personas que habían acumulado mucho trabajo en la sociedad, en 2006 vieron en Rafael Correa un liderazgo político en el cual podían confluir. Y la gasolina que quemaron en todo el proceso 2006-2017 es toda la legitimidad que construyeron en las 2 décadas anteriores. Y ahí no estamos hablando solo de Rafael Correa. Rafael Correa era el producto de cientos de personas, de miles de personas que lo construíamos incesantemente una y otra vez. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque incluso solamente a modo de broma, incluso en una entrevista yo decía que antes de que llegue Correa había un correísmo, ¿por qué no se llamaba así? Claro, porque no teníamos el significante antropológico que nos iba a representar. Así es, pero lo que sí te diría es que el bloque de poder que tenemos hoy en día no era el que enfrentamos en ese momento. Esto es nuevo. Hay un nivel de consenso, hay un miedo al correísmo que para mí es comparable al miedo que en Argentina se le tiene al peronismo. Feynman, quien ya falleció, solía decir que el peronismo es el hecho maldito del país burgués en Argentina. Para el país burgués más retrógrado y recalcitrante en Ecuador, el correísmo es el hecho maldito. Porque inclusive, por esta dualidad de estrategias sobre la que podemos hablar luego, para la burguesía en el país, para los sectores dominantes, para las élites, ha sido fácil relacionarse con ciertas partes del movimiento indígena que quieren incorporarse al Estado sin importar si es el Estado neoliberal, y ha sido fácil relacionarse con ciertas élites de otros partidos, o socialista, o históricamente, o partidos comunistas, o qué sé yo. Que o también, los socialdemócratas como la izquierda democrática. Que quisieron incorporarse a la estatalidad. Claro. Entonces, yo por eso te diría, esta dinámica correísmo-anticorreísmo es estructural, llegó para quedarse, porque es lo que te explica esa consolidación del bloque de poder. Pero entonces, siendo así, ¿de qué manera esto que estamos viviendo los ecuatorianos y las ecuatorianas en una supuesta transición, yo digo que es transición por el cambio de nombres, tiene unas características que apaciguan esa discusión? ¿Hasta dónde esto modifica esa, digamos, dinámica un poco hasta agria? Ya, ahí tiene que ver primero un rasgo fundamental, y es que una de las premisas de esta dinámica correísmo-anticorreísmo que se jugó con Lenín Moreno y se jugó con Guillermo Lasso era sacar al sector más beligerante del movimiento indígena de la comunidad política, le hace Leonidas Issa, pero también excluir en todo su conjunto a la Revolución Ciudadana de la comunidad política. Claro. Y el primer gesto que hace Daniel Noboa es decir, no, la Revolución Ciudadana es la primera mayoría en la Asamblea, es la primera fuerza política del país, yo no voy a tener gobernabilidad sin la Revolución Ciudadana, son parte legítima de la comunidad política. Entonces venimos de un gobierno que viene tachando la Revolución Ciudadana y al movimiento indígena, al sector Leonidas Issa, de narcotraficante, de delincuente, de narcoterrorista, que viene aplicándole todo el repertorio policial para su tratamiento político, todo el repertorio judicial desde la Fiscalía para su tratamiento político, y de repente el presidente electo corta con eso y empieza a hacer política, que es lo que venimos esperando desde 2019. Claro. Y las élites más retrógradas se asustan y empiezan a tratar de presionar con sus estrategias de hooligans, de barras bravas, pensando que Daniel Noboa va a estar pendiente del Twitter y de los editoriales con la misma vehemencia y con la misma ansiedad que estaba pendiente Guillermo Lasso. Claro. Y aquí hay algo fundamental que no están cayendo en cuenta. Guillermo Lasso es un tipo que desde la clase media baja ascendió a ser una de las élites más poderosas del país porque supo jugar el juego de las relaciones sociales, de a quién pedirle un favor, a quién deberle un favor, con quién relacionarme políticamente. Entró en los 90s en la Junta Bancaria, después estuvo con Magua, después estuvo con Lucio. Así es. Pero Daniel Noboa no requirió de ese juego de relaciones sociales para ascender. Él es un heredero. Él no le debe nada a nadie más que a sus papás. Él ya vino con esa condición. Él ya vino con eso. Entonces, si a él Carlos Vera, hijo Jorge Ortiz, le dicen una grosería en la radio, no le importa, porque nunca necesitó de ellos para llegar a donde está. Eso es cierto. Y eso le da un poco más de autonomía respecto de sus decisiones. ¿Eso va a ser que Daniel Noboa va a ser la nueva sorpresa en el país? No, no creo. Pero sí va a tener autonomía de este sector más barra brava, y eso, en las condiciones en las que estamos, sí es un aliciente. Para cerrar esta primera parte, Agustín, si bien ese es el panorama, ¿hasta dónde la sociedad se queda en el plano de espectador, a pesar de lo que ya nos explicaste, de que se resolvió el conflicto a través de la muerte cruzada? Porque la realidad del país es muy complicada, es muy dura, muy dolorosa. No solamente es la inseguridad, la pobreza ha aumentado, a pesar de que el gobierno dice que no, la emigración continúa. Se ve, he estado en las carreteras en los últimos días, en la Amazonía, por ejemplo, se ve mucha pobreza, abandono, tomando en cuenta que incluso las petroleras ya no hacen la labor populista o clientelar que hacían antes. Entonces,
¿De qué manera se entiende esta realidad frente a la cuestión política? O sea, hay una especie de moratoria con respecto al sistema político. El sistema político va a gozar de confianza por un tiempo, pero la resolución de las múltiples crisis que nos atraviesan está pendiente. Y en primer lugar va a estar la inseguridad y en segundo lugar el trabajo. Pero eso va a estar ahí pendiente. Lo que está en juego es si en este juego que tenemos de que se necesitan efectos al corto plazo, pero también se necesitan soluciones sostenibles al mediano y a largo plazo, Daniel Noboa va a optar por una estrategia solamente de mano dura, va a optar por una estrategia que conjugue la mano dura y el brazo izquierdo del Estado y va a hacer intervenciones que van a dignificar la vida de las personas en los enclaves de violencia. Daniel Noboa va a acompañar a esto de la continuación de este austericidio, de esta política económica del desastre, va a hacer cambios en la política económica que permitan acompañar un proceso más global de intervención en las múltiples crisis del Ecuador. Todo eso está en disputa y ahí hay que ver qué va a hacer Daniel Noboa con la deuda externa. Ahí se va a responder una de las preguntas. Claro. Y también se va a responder con algo que los Días Unidos pusieron sobre la mesa que no lo estábamos discutiendo y es qué va a hacer el Estado con los subsidios, pero no con los subsidios a los sectores populares que son los que siempre se cuestionan. Los subsidios a los grandes élites de este país tenemos solo proforma presupuestaria 2022. Esto lo dice el SRI de Francisco Briones, no el Partido Comunista del Ecuador, no Rafael Correa. Así es. 6.300 millones de dólares en este país de subsidios tributarios. Claro. De esos 6.300 millones de dólares, 3.170 son de subsidios de impuesto a la renta, a los capitales más concentrados de este país que tienen el dinero afuera y le chantajean al Estado y le dicen, yo reinvierto mis capitales que expatrié, si es que me das moratoria, yo los ingreso al país sin pagar más que un 5% de tasa de... Y me das 10 a 12 años de exclusión de impuesto a la renta. Entonces, en realidad, cuando hablamos de subsidios, lo que se está subsidiando es a las grandes élites de este país. Claro. Y ahí también se va a resolver si es que qué política económica va a volver sostenible el proyecto de Daniel Noboa. Y ahí hay dos preguntas claves que veamos cómo se resuelve. Hagamos la pausa, Agustín, para volver enseguida sobre la perspectiva, tomando en cuenta que este día viernes ya se instala la Asamblea Nacional y hay dos temas que están latentes en esa agenda de la Asamblea, como es el juicio político al propio presidente Guillermo Lasso y la otra es los juicios políticos a las autoridades que salen de este gobierno. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el académico y analista político ecuatoriano Agustín Burbano de Lara. Agustín, mañana viernes 17 de noviembre se instala la Asamblea Nacional, hay un nuevo ambiente, hay un acuerdo, se ha dicho que Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional de Daniel Noboa forman una mayoría para nombrar autoridades, pero no necesariamente para todas las leyes. En este contexto hay un juicio pendiente contra el presidente Guillermo Lasso, es decir, la votación del juicio político. ¿Crees que esto se debe activar? ¿Debe ser castigado políticamente como se sugirió en principio de este año a Guillermo Lasso en la Asamblea? A ver, como ciudadano, porque aquí yo tengo una falta de las bases legales y constitucionales que me permitirían resolverte esto. Como ciudadano a mí me encantaría. Y me encantaría por dos razones. Primero, porque lo que nos hemos dado cuenta es que Guillermo Lasso quiso desde el 2013 ser presidente por un mero capricho. Y si es que tan caro nos costó el capricho, para mí sí es importante que simbólicamente su salida del gobierno no sea solo con el decreto de muerte cruzada con el que él cree que zafó de sus responsabilidades políticas, sino que quede una sanción del principal órgano representativo y fiscalizador de este país de que su gobierno fue un fracaso y que traicionó las expectativas y las promesas que hizo a los millones de ecuatorianas y ecuatorianos en este país con el Ecuador del encuentro. Entonces, como ciudadano te diría sí. Pero en segundo lugar, también me parecería un buen gesto, porque si algo, el juicio, como te dije, el juicio político es la primera vez en muchísimo tiempo que la ciudadanía empieza a sentirse representada por el sistema político. Creo que dejar inconcluso ese proceso, creo que no sería una buena señal, creo que hay que finalizarlo. No sé si legalmente se pueda, ojalá.
Bueno, eso ya no está en nuestras manos, nosotros no somos los constitucionalistas ni los legisladores para eso, pero de todas maneras, en perspectiva, si este es el panorama, ¿cómo recibe el país, digamos en el plano político, porque en el económico también es una situación muy concreta y muy particular, ¿cómo recibe el país de todos Daniel Noboa? ¿Hasta dónde su talante, su postura? Ayer le vimos en la recepción de credenciales con un discurso calmado, de concordancia, de consensos. ¿Crees que efectivamente por ahí podría al menos apaciguar lo que para él incluso ya preparan algunos, es decir, desde el grupo de María Paula Romo, de Patricio Carrillo, una acción concertada para no dejarle gobernar? A ver, estuve recién este fin de semana en Guayaquil conversando con mucha gente y hubo algo que me quedó y es, no voy a volver a apostar por nadie hasta no ver. Ya. Entonces, mi actitud con Daniel Noboa es esa, quiero ver cómo inicia. De momento el acuerdo legislativo a mí es un aliciente, como te dije, por dos razones. Primero, porque hay algo que estamos perdiendo de vista las izquierdas y es que desde el 2018 no hemos participado en política ni con la cancha igualada, ni en igualdad de condiciones, ni se han aplicado, sobre todo las fuerzas antineoliberales, no se han aplicado ni el debido proceso, ni el principio de inocencia. Y si es que Daniel Noboa, para restaurar la comunidad política en este país, al incorporar a la Revolución Ciudadana en su acuerdo de gobernabilidad, empieza a facilitar que se restituyan las condiciones de participación democrática en este país, no pierde nadie, ganamos todos. ¿Quiénes pierden? El sector más hooligan de María Paula Romo, ¿ya? Pero ganamos todos. Entonces, espero que esto sea así. Si el gobierno de Daniel Noboa sirve para empezar a encauzar las soluciones de los principales problemas y para restituir las condiciones de participación democrática en este país que no existen, eso ya es al una menos victoria para que podamos todos. Conversar y tener divergencias en sana paz. Y que no nos esté después persiguiendo Diana Salazar por eso. Exacto, imponiendo persecuciones fiscales. Y en función de eso, entonces la pregunta que cabe es, Daniel Noboa ha hablado de la necesidad de reelegirse, porque si no, no va a poder cumplir con su mandato. ¿No hay el riesgo de que en esa lógica él comience a hacer una política más clientelar, porque no son ni 2, 3 años, son apenas 18 meses? Sí, pero va a correr el riesgo, si es que su política es de estrictamente clientelar, va a correr el riesgo de que le suceda lo que ya le pasó a Lenín Moreno al final de su periodo y a Lasso al final de su periodo, y es esto que se llama la inflación política. Cuando no tienes proyecto político y cuando tu único orden, la única razón de tu gobernabilidad es la prebenda, tus clientes, tu clientela, quienes te están pidiendo favores por votos, cada vez te van a pedir una prebenda más grande por una lealtad que va a durar menos en el tiempo. Y en algún momento esa inflación política te vuelve ingobernable y ya no vas a tener ni qué ofrecer. Entonces, si es que él opta por el clientelismo, es muy difícil que logre reelegirse en la próxima elección. Ya, y cuando hablabas de la comunidad política, a mí me viene a la mente permanentemente una situación que es muy concreta. ¿En qué rol, en qué situación se ubica en esa comunidad política la Revolución Ciudadana que este sábado realiza su convención después de las elecciones? Ya, buena pregunta. La Revolución Ciudadana en este momento, para mí, está aceptando que viene de una derrota. Y para mí eso es sano también, porque los gestos que ha hecho públicos la Revolución Ciudadana son los mismos gestos que creo que la Revolución Ciudadana habría esperado de Daniel Noboa si es que él habría perdido. Eso en primer lugar. Entonces, saben que ya hay un plan de gobierno que se votó, no necesariamente es la política económica de la Revolución Ciudadana, pero la Revolución Ciudadana acepta su derrota, apoyará lo que tenga que apoyar y lo que pueda apoyar que sabe que será beneficioso para el país. ¿Qué está haciendo la Revolución Ciudadana con esto también? Está demostrando justamente los sectores que la quieren proscrita, que no va a seguir con el mismo juego que va a ser funcional a ellos. Es decir, si la Revolución Ciudadana tiene que apoyar la gobernabilidad del gobierno de Daniel Noboa, porque ese es el resultado de la democracia de las pasadas elecciones, lo va a hacer. Y ahí ya empieza a generar fricciones dentro del mismo bloque de poder. Ese comunicado del bloque construye de nosotros no somos anti-Daniel Noboa ni anti-gobierno, somos anti-Revolución Ciudadana. Es un comunicado un poco, es una pataleta, es un berrinche. Que ya le respondió Daniel Noboa ayer. Que ya le respondió ayer y le respondió de buena manera. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que te diría es, ¿qué es lo que está en juego ahorita en este momento en la Revolución Ciudadana? Que también los sectores, porque siempre un partido es muy heterogéneo y siempre va a haber sectores más de izquierda dentro de la Revolución Ciudadana que no puedan ni imaginarse que la Revolución Ciudadana le esté dando gobernabilidad a Daniel Noboa. Co-gobernar, como he escuchado a algunas personas. Eso me parece una palabra muy fuerte, yo no le veo co-gobernando. No, pero te digo que he escuchado a gente que dice lo mejor sería co-gobernar para resolver los problemas del país, independientemente de que perdamos nosotros. Sí, pero me parece que si es que desde las izquierdas se les hacen muchas exigencias a la Revolución Ciudadana, como si hubiera ganado las elecciones, ya estamos perdiendo un principio de realidad.
Ahorita la revolución ciudadana tiene que tener pequeñas victorias y esas pequeñas victorias son construir los cambios que este país necesita para que quienes tengamos una alternativa al neoliberalismo podamos acumular poder político, que hasta este momento no hay, y veo con buenos ojos los gestos que la revolución ciudadana ha dado en ese sentido. Y parte de esa comunidad política también es el movimiento indígena, es la CONAIE, por ejemplo, que está dando la expectativa. Hemos escuchado pronunciamientos diversos, dispares incluso. ¿Cómo ves en esta nueva etapa, en este nuevo periodo que se inicia con Daniel Noboa, el comportamiento de la CONAIE, del movimiento Pachacutic también? Bueno, primero hubo una grata sorpresa y es que Guillermo Churuchumbi haya podido ganar la presidencia Pachacutic. Eso era algo que no se esperaba. En las probabilidades era una de las probabilidades más bajas y eso es una buena noticia. Además de haber ganado en mayo, ¿no? Ganó Sí. en mayo esas elecciones, le perturbaron y ahora se tiene que posicionar en noviembre. Sí, y ya incidieron a que Guillermo Churuchumbi no incida en el armado de las listas y así le fue a Pachacutic también. Claro. Pero es una buena noticia primero porque se quita márgenes de posibilidad de que Pachacutic siga en este juego prebendario, por una parte. Por otra parte, es una buena noticia porque van a mejorar las condiciones de posibilidad de un diálogo entre la Revolución Ciudadana y Pachacutic. Digo, el problema es de los dos, no solo es del movimiento indígena, no solo es de Leonidas Issa. Hay un problema muy grande en la Revolución Ciudadana, hay un problema muy grande en cómo Rafael Correa Ley entiende el movimiento indígena. Para mí esto es más difícil que el otro que te planteé de llegar a un acuerdo con el gobierno. Yo vengo desde hace mucho tiempo diciendo, yo no quiero alianza entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana, yo quiero un pacto de no agresión. Yo quisiera que tengan medidas de confianza mutua. Así se empieza cuando hay conflictos. Pero eso dijo Luisa González. En varios discursos dijo, tenemos más puntos de encuentro que desencuentro. Totalmente de acuerdo, pero los tiempos importan y cuando Luisa lo dice ya en plena campaña electoral, ya no hay tiempo para hacer toda la política que había que hacer previamente para que eso se vuelva verosímil y para que eso te permita traccionar. No obstante, sí te puedo decir que esas declaraciones de Luisa habilitaron para que de forma autónoma muchas redes del movimiento indígena empiecen a hacer campaña dentro del movimiento indígena por la Revolución Ciudadana en la segunda vuelta. Y cuando tú analizas ya el voto a nivel parroquial, tú te vas dando cuenta que en algunas de las parroquias donde el liderazgo de todo el sector indígena Leonidas Issa, porque tampoco es que Leonidas Issa es del solo, hay mucha gente que lo produce, ganó Luisa. Ganó Luisa, sí. El problema de la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena es con el movimiento indígena que ya se urbanizó, no con el movimiento indígena rural. Entonces ahí también hay cosas que analizar, porque lo que dice Luisa es cierto, pero me gustaría que Rafael tenga eso en claro. Claro. Ahora, la última pregunta entonces frente a toda esta situación. Si el movimiento indígena se encuentra en esta situación, la Revolución Ciudadana está también planteada en eso, ¿hasta dónde las élites económicas y políticas de las cuales forma parte el presidente electo Daniel Noboa van a ser copartícipes de esta dinámica, de esta temperatura política de la comunidad que estás hablando? No sé porque hay que ver. Sí hay algo que es novedoso también para el país y estamos viendo que el pacto ADN, Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, es un pacto de Guayaquil también. Sí, muy guayaco. Es Guayaquil gobernando. Y es Guayaquil un poco diciendo a toda esa democracia popular que siempre está muriendo y nunca se acaba de morir, que ya nos jodió en el 99, que ya nos jodió con Hurtado, que nos vuelve a joder con Lazo, es un poco decirles, deje, salga de ahí. Hasta ahí que queda. Hasta ahí estamos hartos de ustedes. Yeah. Sí veo eso, entonces sí veo que va a haber una participación muy fuerte de las élites, pero veo que de las élites de Guayaquil y de Guayas, para empezar. O sea, veo la rectoría del proceso político desplazado ahí, veo el eje de la decisión política y de la conversación política desplazada en ese lugar. Eso te diría en primer lugar. Veo unas élites quiteñas que van a tener que ver, ¿vamos a seguir dentro del bloque de poder o nos va a ganar el regionalismo y vamos a empezar a darle a Daniel Noboa? Que si uno juzga por las radios y por los editoriales, puedo ver que los quiteños empiecen a lanzar en esa clave. Y eso sería la primera grieta importante en todos estos años a este bloque de poder, que hasta las elecciones estuvieron muy bien consolidadas. Claro que sí. Gracias, Agustín. Muy amable por Orlando, muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta reflexión a pocas horas prácticamente de que se elija una nueva asamblea, las autoridades de la nueva Asamblea Nacional, y también a pocos días de que se instaure un nuevo gobierno con la salida del peor presidente de la historia de este país, llamado Guillermo Lasso Mendoza. De esto seguiremos conversando. Un abrazo para todos. Chao, chao.